Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos y preguntar. Hace 30 años nació un programa que se ha convertido en emblemático de Canal 22. Tratos y retratos que al paso de los días se ha convertido en una cartografía indispensable para conocer la geografía del arte y la cultura. Una cartografía y una radiografía que nos ha permitido ver con claridad el entramado de obras esenciales, desde aquella vivísima conversación que tuvo Silvia Lemus con su amigo Gabriel García Márquez. Hoy está con nosotros Silvia Lemus, quien le ha tomado el pulso a la cultura con una constancia temeraria. Gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Silvia, tú hiciste televisión profesionalmente en una cadena comercial. ¿Cómo fue el principio aquí? ¿Resentiste algo? Los medios eran precarios realmente. Bueno, realmente sentí al director, a José María Pérez Gay, que es un hombre, era y es. Claro, claro. Sí, era y es un hombre brillante, considerado, amable. Esa podría ser una diferencia enorme. No sé qué te puedo más decir al respecto, Pues no pero... ya con esa diferencia es suficiente para establecer una forma de trabajar y otra, claro. Sí. Bueno, Canal 22 comenzó a partir de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari le obsequió a los intelectuales un canal que antes era Canal 13. Así es. Y se lo entregó a los intelectuales que eligieron a José María Pérez Gay como primer director de este magnífico canal cultural. Yo puedo decir que me siento mucho más cómoda y realizada trabajando en este canal cultural que antes en una televisión comercial, que fue Televisa, y que sin embargo también allí estuve más dedicada a la cultura, porque empecé con Jacobo Zabludovsky, del cual aprendí mucho, y además él me lanzaba. ¿Tuviste grandes entrevistas? Sí, de pronto un día me dijo, oye, ¿cómo tienes tu pasaporte? ¿Está listo para viajar? Sí, le dije, sí. Yo acababa de regresar de los Estados Unidos, había estado en Nueva York. Y me dijo, porque mañana te vas a Reykjavik a entrevistar a Bobby Fischer y a Boris Spassky, que estaban tratando uno y otro de obtener el título del gran ajedrecista. Así es. Bueno, pero no voy a hablar del pasado. No. Hablo también, bueno, de un pasado presente que es Bueno, el pasado Canal presente. 22, ¿sí? Oye, tu programa es emblemático, entre otras cosas, porque está desde el principio. Si uno hace las cuentas, ya son 30 años, 30 años. Quiere decir que al año hiciste en promedio 48 entrevistas. Y a lo largo de 30 años, 1440, no son pocas y de muy buen nivel. Tú lo sabes mejor que yo, fíjate, porque nunca pensé en cuántas he realizado, pero empecé con 52, pero en la época que Sari Bermúdez fue la presidenta de Conaculta, ella me dijo en un momento dado, muy amable, que pues me iban a pedir o que me iban a comprar mis entrevistas por una cantidad menor a la que yo había comenzado con Canal 22. Y
Entonces yo le dije que no, que mejor yo me iba. Entonces ya le bajó. Pero como a los 2 meses me dijo, ya no vas a hacer un trimestre, enero, febrero y marzo, ya no los vas a hacer. Fue una manera de obtener lo que deseaban, Claro. que se me pagara menos. Pues esto que nos estás contando yo creo que es muy interesante porque finalmente la televisión, Canal 22 es televisión pública, pero al ser público depende mucho de la relación del Estado que esté, ¿no? Sari Bermúdez pues venía de una formación de un grupo panista fundamentalmente y me da la impresión que a ese grupo le interesaba menos la cultura que a otros. Es muy probable, aunque creo que Sari sí estaba pro la cultura. Pero bueno, el hecho es de que entonces hice menos de las 52 que yo hacía. Actualmente solo hago 30 entrevistas al año. Entonces, finalmente son más de 1000 entrevistas las Sí, que has eso hecho. sí. Y son muchísimas. son muchísimas. Muchísimas. Y le has estado tomando el pulso a una zona muy importante que es el arte y la cultura, justamente. Sí. ¿Cómo escoges a los entrevistados, Silvia? Pues los cojo, bueno, los escojo de manera muy lógica, leyendo sus libros, conociendo quién es el personaje que voy a entrevistar y pues siempre le doy al clavo, se dice, le doy al clavo y entrevisto gente valiosa y gente que al público les gusta mucho porque aprenden y desde lo que se trata. Yo, por ejemplo, los dejo hablar. Yo hago mis preguntas posteriores y los dejo hablar. No me gusta interrumpirles para completar algo, porque lo que yo diga no es lo que yo quiero que el público escuche. O sea, no los usas como escenografía como a veces vemos. Bueno, exacto. O que quieren completar la idea de la persona. Yo los dejo hablar, porque cuando algunas veces al principio yo hacía exactamente lo que ya no hago, que es interrumpirlos, me daba cuenta que la idea de mi entrevistado se iba por otro camino y me perdía lo central que yo necesitaba, que ellos hablaran, respondieran. Y debo decirte que me funciona muy bien. Claro. Carlos Fuentes me dijo, mira, tienes que leer The Paris Review, porque allí vas a aprender a hacer entrevistas bien hechas. Y yo aprendí, yo no sé si es perfecto el método que yo uso o no, pero a mí me funciona muy bien. Y creo que al público lector y a los públicos atentos les interesa que yo haga la entrevista. Así. Tu modelo fue Paris Review. Paris Review. Pero tú lo hiciste a tu manera. Sí. ¿Cómo es que preparas las entrevistas, Silvia? Pues mira, sí las preparo, porque si no, llego como si no supiera yo nada y eso es muy, muy poco profesional. Entonces sí, yo me preparo, estudio al personaje, estudio su pasado y el presente que yo conozco. Y así lo hago, leyendo, enterándome. Y me funciona, ya dije antes, muy a gusto. Me llama la atención que tu primera entrevista, tu primera conversación fue con García Márquez. Sí. Y te pusiste la vara muy alta porque ya García Márquez ya era un súper personaje en la cultura universal. Claro. Mira, tú mencionaste al principio que era mi amigo
Era más amigo de Carlos Fuentes, mi marido, que de mí. Pero, vamos, había una relación amable de amistad con él, con Mercedes Barcha, su esposa. Y cuando Pérez Gay, José María Pérez Gay me ha dicho, bueno, Silvia, escoge tu entrevista. No me impuso nada, ni me mencionó nada. Qué maravilla. Yo siempre tuve, y lo sigo teniendo en primer lugar porque soy controladora, pero además, pero sí soy controladora de lo que hago, porque me siento mucho más en libertad. Entonces, yo le dije, voy a entrevistar a Gabriel García Márquez. Yo hablé con Gabriel García Márquez, ya estaba enterada de que él no daba entrevistas. Exacto, eso te iba a comentar. Sí, él no daba entrevistas. Y cuando yo le hablé, le dije que quería entrevistarlo para el inicio del canal cultural, Canal 22, y le dije, pero yo no te quiero entrevistar, yo quiero que me hables solamente del amor en los tiempos del cólera. Y eso le atrajo. Claro. Porque yo no le iba a preguntar sobre Cuba, yo no le iba a preguntar sobre ningún otro camino de los que él tomaba. Yo solamente quería literatura y específico el amor en los tiempos del cólera, y me dijo que sí. Volé a Colombia, a Cartagena de Indias, y allí nos reunimos, nuestro querido Gabriel, y lo entrevisté porque era interesante estar en un lugar principal, prominente de la propia novela. Y él fue muy cándido, fue muy espontáneo, juvenil, y habló de lo que él escribió, de estos personajes extraordinarios, Fermina Daza y Florentino Ariza. Y creo que la entrevista fue una clase de cómo escribir o cómo escribía él. Y una clase, perdón, de entrevista, de periodismo en serio. Tenemos que ir a un corte, Silvia, y regresamos contigo. Espero. Silvia Lemus, nos estabas hablando de esa primera entrevista en esa placita que forma parte de la vida cotidiana, pero también de la novela de García Márquez. Claro, claro que sí. Mira, bueno, yo decía que Gabriel prácticamente estaba dando una clase, quizá para los jóvenes, Así es. para que se dieran cuenta de lo que él hacía, sin ser el profesor, ni mucho menos. Él hablaba de cómo escribía él. Yo le comenté, es una cosa muy tuya que cuando hablas de la novela o que escribes tu novela, dices que algo sucedió en un día exacto, a una hora exacta, y cuando dices la hora, dices la hora, pero luego hablas de los minutos y de los segundos. Eso es algo muy de tu estilo. Dijo, sí, porque si yo digo, estaba yo sentado en una banca frente al mar y de pronto vi que pasaron varios elefantes. No dice nada, pero si yo, o sí dice, pero muy superficial, si yo digo, pasaron
13 elefantes con 2 elefantes pequeños que iban junto a su madre y eran de tal color y era a esta hora, en estos minutos y en estos segundos, y eso la gente lo cree, lo ve más real que si yo digo, pasaron 13 o varios elefantes y se fueron por la derecha. Entonces él hizo comentarios muy precisos de ese material que él sabía utilizar. Y como ese ejemplo que te digo ahora, pues hizo muchos más. Así es. Sí, sin duda alguna. Es una de tus entrevistas favoritas, supongo, pero tienes otras. Sí. Cuéntanos cuál. Mira, la de Carlos Fuentes fue muy buena, fue divertida. Y difícil, supongo, ¿no? Él, por ejemplo, cuando yo le dije, podrías haber sido político y tal vez dejar la literatura y dedicarte por completo a la política de México, bien difícil que es. Y tú me contestaste, no, porque a los escritores no nos pueden tener mucha confianza, porque los escritores hacemos preguntas ingratas o preguntas muy agudas, excesivas, y no nos creen a un escritor como yo. Yo creo que yo definitivamente soy un observador de la política. Y lo era porque él nace en una familia en que el padre es diplomático y que desde niño ya era un niño globalizado. Estaba informado de muchas cosas por Sí. su papá, claro. Y además era globalizado porque nace en Panamá, pero a los 6 meses lo envían al señor Rafael Fuentes Bettiger, lo envían a Ecuador y después de unos 8 meses va a Uruguay y termina en Brasil, donde don Alfonso Reyes, el embajador, y allí se conoce. A los 2 años de edad, Fuentes yo creo que balbuceaba, todavía no sabía hablar muy bien, que digamos, pero allí inicia una relación que fue para siempre. Así es. Fue un gran guía. Que fue crítico de Carlos también, Bueno, cómo no. Con su novela de... En la región más Exacto. transparente, que es la primera novela que le escribe, aunque antes le fue publicado el libro de cuentos Los días enmascarados, y surge esa gran narración de Chacmol, Claro. que es maravillosa. Que es quizás su primer texto, ¿verdad? Sí. Tenía 24 años y ya demuestra que era un escritor. Una gran prosa, claro. Sí, era globalizado, yo empecé a decir, Sí, es cierto. porque viaja primero por estos países que mencioné y después de Brasil, el señor Fuentes Bettiger va a Washington, en donde vive Carlos de niño, llega de 4 años y se queda en Washington 8 años, que después de los 12 van a Chile, van a Buenos Aires, y allí tuvo una formación interesante, porque por primera vez, después de estar 8 años en los Estados Unidos, él estudia en español, porque antes fue En inglés, claro. en inglés. Las vacaciones, tengo entendido, como lo decía, lo mandaban a México con sus abuelas, que lo inscribían en escuelas
mexicanas por 2 meses de vacaciones que él estaba y entró al idioma, a su lengua. Aunque el inglés era tan nativo como cualquier norteamericano, él supo siempre, o no sé si siempre, pero en algún momento se dio cuenta de que él no podía insultar en inglés, porque no le sabía a nada. No podía, él decía que el insulto en otro idioma no le significaba nada. Claro, y tenía toda y la lo razón. mismo el amor. Él no podía estarle diciendo a una señorita, o no sé si era señora, pero hablándole en inglés del amor, no le parecía que era lo de los sentimientos auténticos de su ADN familiar, Claro. que fue el español. Oye, Silvia, pero tienes otras entrevistas. ¿Hay alguna que te haya costado trabajo, que tengas una anécdota que nos puedas compartir para aprender también de este oficio? Sí, bueno, mira, tengo 2. Una fue con Mrs. Thatcher, que fue la ministra de Hierro, como la llamaban, tú lo has dicho. Y me recuerdo que obviamente su agregado de prensa me pidió que le mandara un cuestionario. Lo mandé y me tachó una pregunta que me dijo, esta usted no la va a hacer, es la pregunta que se refería a la guerra de las Malvinas. Entonces me dijo él directamente, esa pregunta usted no la va a hacer. Yo comencé con mi primera pregunta a Mrs. Thatcher, diciéndole, hábleme usted de México, ¿qué conoce usted de México? Y como que no la esperaba, y también la hice a la limón, pero no ofendí en nada. Entonces me contestó, bueno, México, sí, he estado en la Ciudad de México, y tiene 2 volcanes hermosos. Así me contestó, pero no entró a hablar del país, Claro. de su ideología, de su economía, etc. Y después de eso seguimos en las preguntas que concernían a su estado de mujer de Estado. Y de pronto que le pregunto sobre la guerra de las Malvinas, que me prohibieron hacerla, pero no lo hice por inercia, vamos. Y el agregado de prensa que estaba cerca, atrás, se puso de pie y me miró como diciendo, ¿qué le dije? Y ella le contestó a él, porque habló maravillas de esto. Empezó diciendo, no sabe qué contenta y orgullosa estoy de nuestros muchachos que hicieron esa guerra que ganamos. Wow. Entonces, pues ya le contestó al agregado de prensa, diciéndole, sin saberlo, usted no ande prohibiendo a ningún periodista que me hagan preguntas. Ella estaba muy a gusto, muy contenta. Y otra anécdota nos ibas a contar. Otra anécdota que tengo es con Ionesco, el maravilloso Ionesco, que le pedí la entrevista a través de la esposa de Juan Goytisolo, de Monique Lange, era la editora de Gallimard. Entonces, él aceptó y me pidió un cuestionario también. Le mandé el cuestionario y me habló por teléfono poco después y me dijo, bueno, mire, pues no le voy a dar la entrevista porque siento que su cuestionario es muy infantil.
y pues discúlpeme. Y yo le dije, bueno, está muy bien, en otra ocasión lo buscaré. Entonces me contestó, bueno, pero sí se la voy a dar. Y se la voy a dar tal día, pero solo que en mi casa no la puedo recibir porque están haciendo trabajos y puedo hacerla en su departamento. Y le dije que sí, en el número 8 de la Rue de Bièvre, que era donde vivíamos Carlos y yo cuando nos fuimos a vivir a París. Y llegó en esa fecha, en esa cita, bajé a buscarlo, parecía un duendecito con un sombrerito, llovía, y su gabardina no era muy grande, y entramos. Entramos, a mí me había llamado el equipo de televisión francés para decirme que estaba en un embotellamiento de tráfico, que estaban llegando más tarde, y yo le dije lo mismo a él. Y entonces me dijo, está bien, ¿no me podría dar usted un poco de whisky? Y dije que sí. Y le traje la botella, los hielos, lo que él pidió. Y se la tomó. Se tomó 3 mientras llegaban los del equipo de televisión, como ustedes, muchachos, que les debe haber pasado alguna vez. Pero entonces resulta que entra una llamada telefónica y es una voz de mujer con un francés cortado, eran rumanos ellos, y me dice, soy la señora del escritor, del dramaturgo Ionesco. Ah, sí, señora, ¿cómo está? Mire, estamos esperando que llegue el equipo para realizar la entrevista con su marido y me dice ella, bueno, está muy bien, nada más le voy a pedir un favor, no le dé nada de beber. Entonces, ahí ya estuvo, ya había bebido 3, entonces estaba muy contento. Me estaba diciendo que se quería casar conmigo, me estaba diciendo que dónde estaba mi esposo, al cual conocía, y Carlos estaba en su estudio. Carlos, muy respetuoso, siempre me dejó a mí en mi trabajo. Y entonces dijo, lo voy a matar a su marido. Me puso la mano así. Ya se le había subido no sé cuánto, pero dice, lo voy a buscar. Y se echó en 4 patas y empezó a buscar debajo de un sillón, debajo del otro. Y decía, aquí debajo de la alfombra, la alzaba. Bueno, una bola de locuras. Afortunadamente llegó el equipo, pero antes yo corrí a ver a Carlos y le dije, mira, la señora me ha dicho que no le debe beber y ya se tomó 3 whiskies y está loquísimo. Entonces Carlos salió y cuando Carlos salió ya fue otro asunto porque lo conocía, se le bajó. Pero luego me enteré por Monique Lange, la señora la de Goitisol de Juan, y le dije lo que había pasado y me dice, eso lo hace mucho. Le gusta hacer su pequeña obra de su puesta en escena, sí, claro. Sí. Bueno, ya te conté 2. Pues estupendo, Silvia. Pues realmente qué privilegio Hay que hayas... otra. A ver, dime. Con Tennessee Williams. A ver. Con Tennessee Williams, él vino porque iban a poner su obra, un tranvía llamado Deseo, en Londres. Eso fue en Londres. Y cuando ya me iba a corresponder hablar con él, yo estaba muy nerviosa. Con él me puse muy nerviosa. Digo, él no notó nada, pero yo lo sentía. Y en el momento en que yo tenía que hacer la pregunta y yo no sabía cómo iba yo a empezar, afortunadamente, ¡pluf!, hizo una de las luces y se tuvo que parar el asunto. Y entonces platicamos y se me bajaron los nervios. Y ya.
pero ya te conté 3. No, estupendo, Silvia. Pues qué privilegio que nos compartas esto, así como García Márquez, gracias a ti, nos compartió la forma de novelar que tenía. Tú nos has compartido también en parte cómo has hecho estas entrevistas que sí son para mí una cartografía de la vida cultural, de las obras artísticas de varias generaciones. Y reitero, ha sido un privilegio conversar contigo para que compartas todo esto y te lo agradezco de verdad, de corazón. También a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado en este programa especial con motivo de los 30 años de Canal 22 y los espero aquí la próxima semana.